Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Señor, te pido que añadas toda la bendición a esta palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Fíjense que dice el versículo 1, desechando pues. Y ese pues nos envía al capítulo 1. Ese pues es el puente que une el capítulo 1 al capítulo 2. Es más, si usted mira bien, si usted mira la lectura, usted hace la lectura, es un corrido. Fuimos nosotros, el hombre, el que dividió. Pedro lo escribió de corrido, nosotros decidimos dónde cortarlo, ¿no? Y en ese corte se da donde empieza desechando pues para la Reina Valera 1960. Si usted mira la Nueva Biblia de las Américas, si usted mira la Nueva Traducción Viviente, si usted mira la Nueva Versión Internacional y así por el estilo, lo que le va a decir es por lo tanto. O sea, es un cumplimiento de lo que se está diciendo arriba. Y si usted hace un ejercicio rápido, como yo les dije al principio, es una guianza. Y usted está haciendo un viaje. Ellos están haciendo un viaje y se sienten extranjeros. Están en un lugar donde están siendo perseguidos y llegaron a este lugar y Pedro les está enseñando y les está diciendo, acuérdate, es lo primero que le dice, acuérdate. Mira, en el versículo 1, acuérdate que eres elegido. Versículo 2, eres elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con sangre. Yo no voy a entrar en el resultado porque ya el pastor habló de eso el domingo pasado. Pero estoy haciéndole recordatorio de lo que Pedro les recordó a ellos. ¿Okay? Que continúa en el capítulo 2. Y dice en el versículo 3, nos hizo renacer. O sea, primero nos eligió, a ustedes los eligió. Ahora los hizo renacer. Acuérdate de eso. Acuérdate para tu comportamiento. Te hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que también sois guardados, o sea, beneficios, elegidos, nos hicieron renacer. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Y si usted va al versículo 14, dice, como hijos, ya nos están tratando distintos. Ya no somos extranjeros y peregrinos, ahora somos hijos. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Aquí hay un reclamo, un imperativo, sed santos porque yo soy santo. Así que nos están mandando a la santidad. No nos lo están sugiriendo. No nos están diciendo, Ismael, ¿tú quieres ser santo? Nos están diciendo, sed santos porque yo soy santo.
¿verdad? Esa es la palabra del Señor. Y entonces el versículo 18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados. Aquí tiene otro beneficio. Fuimos rescatados. El versículo 22 dice, habiendo purificado. O sea, ¿qué hemos hecho nosotros para ganar tanto beneficio? Es la palabra. Es la pregunta. ¿Qué hemos hecho? Nada. Todo esto son verbos pasivos. Nosotros no hicimos, se nos adjudicó, se nos dio. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Versículo 23 dice, siendo renacidos. ¿No lo recuerdan? Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ya tenemos una base. Ya sabemos por qué empieza el capítulo 2, en el versículo 1, diciendo, desechando. O sea, si te han dado tanto, ¿qué tú tienes que dejar? ¿Qué tienes que echar al lado? Porque desechar es como uno quitarse una prenda y echarla al lado. No quiero esto. Esto no me gusta. Esto no me conviene. Es un acto que uno lo hace consciente. No es un acto pasivo, al contrario, es un acto con impulso. Desechando toda maldad, toda malicia, que son maldades, ¿verdad? Todo engaño, toda hipocresía. Fíjese qué interesante. Estos primeros tres están en singular. ¿Sabe? Que hay cosas que tenemos que desechar que son de uno en uno, pero hay cosas que tenemos que desechar que vienen los plurales. Dice envidias, o sea que las envidias no son una, son muchas y de muchas maneras. Envidias y todas las detracciones. Y si usted busca, porque se puso muy fino Pedro, o Reina Valera en la traducción, detracción lo que quiere decir es críticas, difamaciones, calumnias. O sea, dejando todo eso al lado, dejando todo eso, entonces nosotros podemos cambiar y podemos empezar a enfocar nuestra mirada en Cristo. Porque Él no se comportó de otra manera que no fuera de una manera pacífica, amable, ¿verdad? Que Él dijo que Él era humilde y era manso. Nosotros debemos desechar todas las cosas. Fíjese lo que dice Calvino, comenta en el primer comentario, o en su comentario la primera carta de Pedro, dice que comenta que estas pasiones son como venenos que corrompen el alma y la iglesia, por lo que deben ser eliminadas sin demora. O sea, de más está decir que una iglesia donde hay mentiras, detracciones, malicia, envidia, ¿podría llamarse iglesia? Una casa donde existen este tipo de elementos, ¿acaso es una casa saludable? Así que debemos desechar esa manera de vivir, ¿no? Debemos echarla al lado. Y máxime cuando usted se acuerda de todos los beneficios que nos dieron en el primer capítulo. No me están pidiendo mucho. Me dieron mucho. Me han dado salvación. Me han pedido santidad. Me han hecho renacer en una nueva criatura. Soy nuevo. Ahora soy del grupo de los elegidos. ¿Cuánto me han dado y cuán poco me están pidiendo? Esa es la manera que debemos empezar a mirar esto. Si Calvino dice eso, Lutero, en el comentario a las epístolas de Pedro, dice que la imagen, esta no la aplica aquí, pero lo que está diciendo, puedo expandir en lo que estaba diciendo Calvino, y lo que dice es que nosotros debemos sacar las cosas lo antes posible. No es cuestión de que nosotros veamos una detracción, que veamos una mentira, y el comentario que hace Calvino en esto es amplio, es de un párrafo amplio, yo lo resumí en nada. Pero es que si nosotros vemos algo, que actuemos al momento, que no dejemos crecer los comentarios, porque hacen daño, y hay que sacarlos lo antes posible. Fíjense, el versículo sigue diciendo, en el versículo 2,
desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Desead como niños recién nacidos. Y eso está bien. Yo escucho a un comentarista que dice que los niños nacen con un desorden obsesivo-compulsivo por la leche. Porque eso es cada 2 horas. ¿No? Cada 2 horas. Yo tuve una de las 3 que era cada 45 minutos. Que apenas nos dejaba dormir. Así que eso de que deseemos como niños es que deseemos con desespero, que busquemos, que ansiemos, y es la palabra que estaba buscando en mi mente, que ansiemos, uno subrayar esa, el crecer en la palabra, porque eso es lo que quiere decir. Buscar la palabra es estudiar la palabra, es leer la palabra, es estar los miércoles en el estudio bíblico, es hacer preguntas, es buscar comentarios, es enriquecerse uno. No es engordarse todos los domingos o engordarse todos los miércoles. Es uno estudiar, leer, buscar, orar, hacer devocionales y entonces compartir eso con otras personas. Esa es la idea, compartirlo con otras personas, para que esas personas también les pueda llegar a ellos la gracia de Dios a través de su palabra. Es interesante porque a veces usted escucha, y esto la nota de Pedro, un paréntesis, pero usted escucha gente y le dice, ¿y cómo durmió? Como un bebé. No, si es un bebé que se despierta cada 2 horas, yo no quiero dormir así. Yo quiero despertarme cada 2 horas para leer la palabra. O sea, si fuera esa la manera de despertarme, sí. Si es para estudiar, sí. Si es para compartir, sí. Si es para uno tener una conversación que sea... Que me ayude a crecer como cristiano, claro que me quiero despertar como niño cada 2 horas para uno poder saborear la palabra, gustar de la palabra, que es lo próximo que sigue. Versículo 3 dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y cuando eso, Pedro está haciendo eco del Salmo 34, el versículo 8. Y eso es cuando, recuerda que dice el Salmo 37 en el versículo 6 en el anterior, ustedes me lo pueden decir de memoria. ¿Quién está alrededor? Jehová está alrededor, ¿verdad? De los que le temen. ¿No? ¿Verdad que sí? Todos me lo podrían recitar de memoria. Pero el que viene después, mira qué sencillo. Dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Y lo que le está diciendo Pedro a ese grupo es que prueben, saboreen, que gusten de la palabra, que gusten del uno del otro, que gusten de compartir las Escrituras para que no se desvíen, para que no se descarríen, porque Jehová es bueno. Y diría el salmista, para siempre, por siempre, en su misericordia. Así que esa es una alusión que se hace al Salmo 34, 8. Ahí es cuando entonces Lutero, en su comentario a las epístolas de Pedro, dice que la imagen de la leche espiritual conecta con el crecimiento, la fe. O sea, está haciendo un análisis lineal. Mientras más crecimiento tienes es porque más leche has tomado, más palabras has degustado, has saboreado, es de la que te has provisto y así mismo vas a poder crecer más. ¿Qué le está diciendo? Un pueblo que está alejado, ¿cuáles son las preocupaciones? No tengo que comer, no tengo que vestir, esta gente no me trata bien, todo lo que recibo aquí son vituperios, todo es un problema, no nos quieren, no nos aceptan. ¿No se parece eso a nosotros? ¿No se nos parece al día a día a nosotros? Todavía nosotros no podemos considerarnos como la iglesia perseguida, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero no es fácil. No es fácil para nosotros que no somos de la mayoría en términos de religiones. Vamos al versículo 4.
Dice, acercándonos, y perdónenme, déjenme hacer una nota que tengo aquí que quiero compartirla con ustedes. Yo le puse un título a estos pedacitos, a estas pericopas, nada más que para guiarme. Pero en el primero, eso del versículo 1 al 3, le digo, un llamado a abandonar lo viejo y desear lo nuevo. Pero si miro la nueva Biblia de las Américas, que me encanta, no la uso más porque aquí casi todo el mundo usa Reina Valera. Pero la traducción de la nueva Biblia de las Américas es muy buena. Y ellos tienen un título a esas primeras perícopas y le tienen exhortación al crecimiento. Y para mí, en los bullet points que escribí, lo que le pongo es ¿qué es lo que debo hacer para crecer? ¿Qué debo hacer con respecto a lo que me dijeron anteriormente? Y esos primeros 3 versículos me contesta ¿qué? Debo desear la leche espiritual, debo probar, gustar. Eso es lo que debo hacer. Y entonces, cuando vamos al capítulo 4 al 8, le puse como título la piedra Cristo, la piedra viva, y el contraste entre los que creen y los que tropiezan. Y al llegar a los versículos estos 4 al 8, que son tan interesantes y tan bíblicos, y tan verotestamentarios, cuando uso esa palabra lo que quiero decir es Antiguo Testamento. Hay tanta sapiencia en esos versículos, que Pedro lo que hace es que los utiliza, y déjeme decirle que utiliza 9 referencias, 9 concordancias en este capítulo del Antiguo Testamento. 9. Pero en esto nos dibuja una imagen fundamental para la comprensión de la iglesia. ¿Cuál es esa imagen? De un Cristo como piedra viva, que es fundamento para el edificio espiritual. Eso es lo que nos está pintando Pedro en estos pasajes. Ese pasaje condensa unas ricas referencias, como le dije en un momento, y lo que me contesta ahora es el cómo lo hago. El cómo. Y mire lo que dice en los primeros versículos. Dice el versículo 4 y 5, dice, acercándonos a Él, piedra viva desechada, ya habíamos hablado, ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Vosotros también, o sea, tenemos que copiar a nuestro Señor. Si nosotros vivimos en Cristo, a nosotros también se nos envía que nosotros seamos piedras vivas. Y somos parte del edificio. Él es el fundamento. Y nosotros somos las paredes, la construcción. Piedras vivas cada uno. Piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea, Pedro está describiendo a Jesucristo como una piedra viva, es la piedra de ángulo que es en contraste a las piedras muertas de los templos anteriores. Eso es lo que está haciendo Pedro. Está diciendo, esta piedra funciona, esta piedra que ustedes desecharon, que lo va a decir más adelante, esta piedra sí que funciona. Y entonces, esa piedra estuvo rechazada. Mire conmigo, Isaías 53:3, para que usted vea el rechazo. Rechazo por parte de los líderes religiosos, principalmente a Isaías, al Mesías. Dice el 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Yo siempre digo de quien lee Isaías 53, el cristiano que lo lee y se mete en la lectura y no se le sale una lágrima, tiene que repasarse. Tiene que buscarse bien profundo nuevamente. Fíjese, si aún siempre me gusta contrastar Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, Juan 1:11 dice que a lo suyo vino y los suyos no les recibieron. O sea, ahí usted tiene el rechazo que yo le estaba hablando anteriormente. Rechazo que se ve, palpado, sin problema. Y es una invitación clara que está haciendo Pedro. Primero era el cómo, y el cómo es acercándonos. Nos acercamos, porque el que se acerca
va a encontrar vida, va a encontrar propósito en Cristo y va a encontrar pertenencia. ¿Sabe que hay muchos desórdenes que nosotros tratamos en condiciones psiquiátricas y los psicólogos, por otro lado, condiciones mentales? Porque la gente no se siente que pertenece a algo, a una familia tan siquiera, a un grupo. Salen de la casa porque en la casa no los entienden, pero entonces se van a una ganga, porque la ganga le da ese sentido de pertenencia. Pues cuando nosotros vamos a Cristo, el sentido de pertenencia lo sentimos inmediatamente. Nos sentimos parte de Cristo. Porque debemos ser piedras vivas como Él es el edificio, el fundamento, la piedra que se puso para que se hiciera todo sobre Él. La invitación sigue siendo clara. Quienes se acercan lejos quedan como meros espectadores. Ya no somos espectadores, somos incorporados como piedras vivas, como una casa espiritual, como un edificio espiritual. Fíjese lo que dice Pablo en Corintios, 1 Corintios, capítulo 6, versículo 11. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Dice, pregunta, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Ya nosotros no nos pertenecemos, hermanos. Ya nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Nosotros hemos sido, y lo vamos a hablar en un momento, hemos sido comprados por un precio grande, por sangre. Pero aquí esto resuena a la soberanía. Aquellos que estudiamos los miércoles la soberanía de Dios, esto resuena a la soberanía. Dios Padre hizo como Él quiso, diseñó como Él quiso, y aún así, diseñando en contra de lo que puede ser su Hijo, y lo puso en situaciones donde fueron extremadamente difíciles para Él. Isaías 53 es una muestra. Juan 1:11 es otra muestra. Así que aquí resuena la soberanía de Dios. Dice, lo que el mundo desecha, Dios lo escoge como base y corona de su obra redentora. Ahora mire lo que dice primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 26. Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio, el 25, que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pensaron que iban a desechar a Cristo, pensaron que no le iban a salir las cosas, piensan todavía que al cristiano no le va a salir absolutamente nada, pero es totalmente contrario, porque nosotros estamos en Cristo. Y esta metáfora del edificio espiritual tiene profundas raíces bíblicas. Fíjese, mire nuevamente el versículo 6. Por lo cual también contiene la Escritura. Aquí está citando Pedro a Isaías 28:16. Está citando a Isaías 28:16, donde presenta la promesa de una piedra angular escogida y preciosa, fundamento seguro para quienes confían en ella. O sea, Pedro se agarra de las promesas y el cumplimiento de las promesas es en Cristo. Para que ellos tengan todavía más firmeza que muchos de nosotros necesitamos, ¿sabes? Firmeza que nosotros necesitamos en ocasiones. Nosotros a veces se nos pasan las cosas por la cabeza y no las ponemos en práctica o no las entendemos.
el Antiguo Testamento, siempre lo vamos a ver a la luz del Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento se explica al Antiguo Testamento. Así que Pedro nos está explicando a ellos. Todavía no está escrito el Nuevo Testamento, pero se está escribiendo al momento. Y Pedro les está diciendo, mira, aquella promesa que se dijo de esa piedra, dice, aquí pongo en Sión la principal piedra de ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Qué es lo que le dice Pablo a la iglesia en la primera carta a los Romanos, capítulo 16? Que el evangelio es ¿qué? Poder. Y dice, no me avergüenzo. No me avergüenzo. No me avergüenzo de hablar, porque el evangelio que yo te voy a presentar es poder de Dios para salvación. Y aquí Pedro les está acordando, y el que creyere en él no será avergonzado, que aparece en Isaías 26, 16. Ahora, en el versículo 7, Pedro vuelve a utilizar otra cita del Antiguo Testamento y dice, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. O sea, aquel que usted tiró a lo último, ese es el primero hoy día. Porque dice la Escritura también que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos, ¿no? Pues aquel que se desechó, aquel que nosotros desechamos, esa es la cabeza hoy día. Así que eso viene a reforzar el mensaje. El rechazo de Jesús por parte de los poderosos no impidió el propósito de Dios, sino que paradójicamente ayudó a cumplirlo. Y el apóstol, en el versículo 5, añade como sacerdocio santo, dice, las promesas, las personas creyentes están llamadas a ofrecer sacrificios espirituales, ya no animales. No se quieren sacrificios animales, sino vidas consagradas, obediencia, alabanza y servicio. Todos conocemos Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, que es lo que está diciendo Pedro, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. Y si usted mira, también Hebreos capítulo 13, versículos 15 y 16, le dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. ¿Quién es Él? De Cristo. El sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Así que es un pasaje precioso que cita todas estas, envuelve todas estas citas del Antiguo Testamento. Y por último, para terminar esas citas, en el versículo 8, Pedro hace un contraste grande, que no quiero dar pasar, es un contraste agudo, y revela que quienes rechazan a Cristo tropiezan con esa piedra, para ellos motivo de escándalo y juicio. No se trata de una casualidad, en Dios no hay casualidades, todo está escrito. Y el texto señala que este tropiezo está ligado con la desobediencia a la palabra y que misteriosamente, porque no hay una explicación, si usted busca el texto como tal, misteriosamente también esto entra en el plan soberano de Dios. Porque aquí Pedro está diciendo, siendo desobedientes, porque tropiezan en la palabra. Si usted mira el versículo como tal, 18, 14 y 15, dice, Él será por santuario, entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apreciados. No habla de la palabra como tal, pero en algún momento, de alguna manera, Pedro debe haber sacado eso, aludiendo a que el tropezón que se está dando mucha gente es porque no obedecen y no quieren la palabra. ¿Entendieron, verdad? Ok. Jonathan Edwards, que está considerado como uno de los predicadores número 1 en la historia del cristianismo, nos enseña que la fe verdadera no solo reconoce a Jesús como piedra angular, y me gustó la cita, por eso la copié, dice, sino que se deleita
ese mismo deleite del Salmo 34:8, que se deleita en su belleza y valor. La incredulidad, en cambio, ve en Cristo un obstáculo, incapaz de percibir su gloria y gracia. Así que resumiendo, este pasaje nos invita a revisar nuestra relación con Cristo. Nos redefine nuestra identidad y propósito como iglesia. Ya no somos asistentes, Camilo, ya no somos meros asistentes de venir el domingo y sentarnos ahí. Entendiendo que somos ahora piedras, que somos parte del edificio, piedras vivas, parte del edificio. Distinto, ahora estamos ayudando a construir una comunidad. Es la identidad que tenemos. Constructor de una comunidad. Cultivamos la fe y nos invita a vivir una vida en santidad y una vida sacerdotal que dé testimonio del Evangelio en cada rincón de nuestra existencia. Así que es una invitación grande. Versículos 9 y 10. ¿Nos ponemos en pie? El ejercicio para que la circulación... El 9 y el 10. Voy a invertir un poquito de tanto tiempo como en 4 y el 8. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Se pueden sentar. Estos versículos son preciosos, a todo el mundo le encanta repetirlos y decir que somos linaje escogido, que somos nación santa, que somos pueblo adquirido. Todo el mundo lo habla, lo dice y se siente orgulloso de esa identidad que el Señor nos sigue dando. Pero entonces vemos aquí otra vez la soberanía de Dios, donde de dos pueblos quiere hacer uno. Y es como dice Gálatas 3:28, ¿no? Que ya no hay ni libre ni esclavo, que ya no hay ni judío ni griego. Y dice Pablo en ese momento que ni hombre ni mujer, que todos somos uno en Cristo. Así que si usted mira la palabra linaje, quiere decir alcurnia, raza, abolengo, ascendencia. Qué lindo se escucha eso. ¿De qué raza tú eres? ¿De qué alcurnia? ¿Ah? Eso es como que hace sentir a uno, ¿ah? ¿De qué alcurnia tú perteneces? Y somos linaje escogido, no somos cualquier cosa. Y eso otra vez nos lleva a la elección y nos lleva a la soberanía de Dios. Y así como Israel fue amado y apartado por Jehová, no porque tenían más número de gentes, no porque eran mejor pueblo, nada, sino por la voluntad de Dios. Y lo hizo por pura gracia. Así también la iglesia es el fruto y la iniciativa de la fidelidad de Dios. Esta elección produce humildad, gracia, profunda seguridad. La iglesia, por ser el cuerpo de Cristo, no debe temer de perder su lugar porque Dios es quien la sostiene. Cuando hablamos de real sacerdocio, mire la palabra ya, real. Ya estamos hablando ahorita de alta alcurnia y ahora estamos hablando de gentileza, ¿no? De los reyes. Y nosotros señala que todo creyente ha sido llamado a la intimidad con Dios y al servicio. Nos gusta el título, pero mire la implicación. Hay servicio envuelto y hay un servicio que nosotros todos debemos hacer. Ya no existe una clase especial de intermediario. Cristo es nuestro intermediario. Ya no necesitamos de un sacerdote como tal. ¿Usted se acuerda de lo que dice Hebreo dice que se rompió, se rasgó el velo? Y que nosotros tenemos acceso ahora. Y que podemos ir libremente, nos dice Hebreos 4:16, acercándonos pues al trono de la gracia, ¿verdad? Para encontrar el oportuno socorro, ¿verdad? Nosotros tenemos esa oportunidad, entonces podemos ofrecer sacrificios espirituales, como dice el versículo 5, por medio de Jesús. Es un sacerdocio activo el que se nos está pidiendo. No hay más sacerdotes, hay curas, con todo el respeto a la cámara, hay curas. Usted es sacerdote. Ahora voy a decir como Oprah Winfrey.
usted es sacerdote, usted es sacerdote, usted es sacerdote, usted es sacerdote. Todo el que le sirve al Señor hace un compromiso y todos tenemos una responsabilidad. Es un llamado a la santidad y otra vez hablo del testimonio. Es un llamado a la oración, un llamado a adorar, a servir, a consolar. Son tareas para todos los creyentes. No es para el pastor, no es para el grupo de intercesión, no es para el grupo de oración en la mañana. Es un llamado para cada uno de los que está aquí esta tarde. Nos dice nación santa y eso evoca o va a la concordancia de Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y eso no ha pasado. Esa moda no ha pasado. Así que la iglesia está apartada. ¿Y es santa? ¿Qué quiere decir santo? Apartado. La iglesia es una nación santa, apartada, no para mostrar, no para separarse, sino para mostrar la belleza del carácter de Dios y contagiar su luz en medio de un mundo lleno de oscuridad. La santidad debe ser visible. O sea, usted apartarse y vivir una vida, su testimonio debe ser algo visible, que impacta relaciones, que impacta las prioridades de mucha gente y de muchas situaciones, y que impacta actitudes. Como dice Pablo en Efesios 1:4, fuimos elegidos para ser santos sin manchas delante de Él. Pueblo adquirido subraya la pertenencia exclusiva que tenemos de la iglesia. Es algo, ¿verdad?, que costó. Nos adquirieron por un precio. Dice Pedro en el capítulo anterior, en el versículo anterior, capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, versículos 18 y 19, dice, no con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo. Es un acto redentor que implica que nuestras vidas ya no nos pertenecen. Dijo Pablo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, Cristo es quien vive en mí. Y somos lo que somos, ¿sabe qué somos? Administradores. Administradores de una gracia. Administradores de una gracia inmerecida, llamados a vivir como piedras vivas, agradecidos y sujetos al propósito redentor de Cristo. ¿Y cuál es el propósito de este versículo? Dice, anunciar las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a su luz admirable. O sea, no somos pueblo terminados en nosotros mismos, en sí mismos. No lo somos todavía. Lo que estamos es alcanzados para testificar. Nos señala como carácter que debemos exhibir las misericordias de Dios. Debemos exhibir la fidelidad de Dios, la justicia, la santidad y exaltar el poder salvífico de Dios. La misión de la iglesia es mostrar por la palabra y la vida las excelencias de quien transforma la oscuridad en luz, la muerte en vida, la enemistad en reconciliación. El mismo Cristo nos dice nos enseña a que nosotros debemos vivir una vida con un testimonio como la de Él. Un testimonio de una vida santa, de una vida con un propósito. Dice, así como para el pueblo de Israel fue llamado a ser luz para las naciones. Isaías 49:6, la iglesia recibe a vocación de reflejar la gloria de Cristo ante todas las personas. Ahora Pedro en el versículo 10 remata, si se puede decir así, hace énfasis en un recordatorio de transformación radical. Dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Mira, esto lo que nos lleva es a leer Oseas 2:23. Porque esa promesa está ahí.
Y lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente porque se hace más cómodo y que usted lo entienda más fácil que la misma Reina Valera 1960. Dice, en ese tiempo yo sembraré una cosecha de israelitas y los haré crecer para mí. Demostraré amor a los que antes llamé no amados, que Reina Valera eso le dice lo ruama, no amados. Y a los que llamé no son mi pueblo, que Reina Valera le dice lo a mí, yo diré ahora son mi pueblo. Y ellos responderán, tú eres nuestro Dios. Qué preciosa palabra. Es donde se promete la restauración de ambos pueblos. Pueblo que no era pueblo, ahora es pueblo. Dice, este contraste subraya la gratuidad de la gracia. Antes extranjeros y lejanos, ahora pertenencia, cercanía y familiaridad. La iglesia está llamada a vivir en permanente asombro. La iglesia está llamada a vivir en asombro. Humildad y compasión, sabiendo que todo es don y nada es conquista propia. Por eso es que debemos estar en asombro. Porque nada que nosotros hagamos nos pertenece, todo lo podemos hacer por un don de Dios. Dice, al recordar que todo es por gracia, florece el gozo y la humildad. La misión brota de la identidad. Hablamos de la identidad anteriormente, ¿no? Solo quienes saben ser amados, escogidos y perdonados pueden anunciar con convicción el Evangelio. Y el mensaje se vuelve creíble cuando la misericordia recibida se traduce en misericordia ofrecida. Lo repito, porque creo que esto dice algo. Y el mensaje se vuelve creíble, el mensaje que usted va a llevar a otra gente, que el mensaje se vuelve creíble cuando la misericordia recibida se traduce en misericordia ofrecida. Cuando la inclusión experimentada se convierte en hospitalidad vivida y cuando la luz recibida irradia cada rincón en la vida cotidiana. En ese momento hay una transformación, hay un cambio, hay una identidad que estamos viviendo que es totalmente distinta a la identidad que nosotros antes teníamos. Nos ponemos en pie y ya estamos casi aterrizando porque voy a acelerar lo próximo. Versículos 11 al 25. Dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea del rey como a superior, ya sea de los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos. Amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados.
Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Pueden tomar asiento. Dice Pedro, con ternura pastoral, llama a los creyentes amados, en el versículo 11, recordándoles su identidad como extranjeros y peregrinos. Esta expresión profundamente arraigada en la historia, está bien arraigada en la historia bíblica. Si usted se acuerda de Génesis capítulo 23, versículo 4, está hablando cuando Abraham iba a enterrar a Sara y fue a buscar un terreno para comprarlo. Y le dice que él era forastero. Forastero, como decir, extranjero y peregrino en esa área. Y en Hebreos 11:13, así parafraseándolo, habla de aquellos profetas que vieron todas las cosas desde lejos y las saludaron. Y las saludaron porque vivían en un lugar que eran extranjeros y peregrinos. Así que esto está arraigado a la Biblia y señala que la ciudadanía definitiva de la iglesia está en los cielos, como dice Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 20, ¿verdad? Que nos recuerda que nuestra ciudadanía está en los cielos y no aquí. El creyente, aunque vive en el mundo, no pertenece a él, como dice Jesús en su oración en Juan 17, en el versículo 16. Su misión es transitar esta vida, manteniéndose apartado de los deseos carnales, como dice Pedro aquí, que batallan contra el alma, una lucha interna que es constante y real. Calvino, en su comentario a las epístolas católicas, y no se asusten, ¿no? Católica lo que quiere decir es universal. Subraya que la verdadera piedad florece cuando recordamos que somos forasteros aquí y nuestro hogar es con Dios. Este sentido de peregrinación no es evasión, dice Calvino, no es evasión, sino llamado a vivir de manera santa, distintiva, mostrando que nuestra esperanza es superior a todo lo terrenal. Pedro sigue en el versículo 12, dice, Pedro prosigue exhortando a las personas creyentes a mantener, y dice, buena conducta entre los gentiles, para con que sean acusadas falsamente las obras visibles de piedad y justicia, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Y ese día quiere decir en el día del juicio final, día de la visitación. Su testimonio, siempre he dicho que el testimonio de uno lo precede. El testimonio público de la vida cristiana es un medio poderoso de la evangelización. Y usted me va a decir, Pedro, de la evangelización. Sí, su vecino lo está mirando. ¿Y eso que es cristiano? Lo está mirando en las actitudes. Compañeros de trabajo lo están mirando. La familia lo está mirando. Sus hijos lo están mirando. Sus nietos lo están mirando. Su testimonio cuenta. Jesús nos enseña en Mateo 5:16, en el Sermón del Monte, y nos dice, así alumbre vuestra luz delante de las personas, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. Hay una exhortación en el versículo 13 a la sumisión a las autoridades, y esa no es nueva para nosotros, porque Romanos capítulo 13, los versículos 1 al 7, Pablo hace lo mismo. Pablo hace lo mismo en la carta a Tito, en el capítulo 3, versículo 1. Así que Pedro no está ignorando la dificultad de la instrucción para nada. Él sabe que es un ambiente hostil el que están viviendo estos compañeros. Y dice, muchas autoridades en su tiempo eran injustas y hostiles a la fe cristiana. Sin embargo, la sumisión se presenta como una causa del Señor, como dice ahí Pedro. Es decir, se busca mostrar el carácter de Cristo, que fue obediente y humilde hasta la muerte, como dice Filipenses capítulo 2, versículo 8. La libertad cristiana tan celebrada en este pasaje no es excusa, ni era antes ni es ahora, no es excusa para el desorden o rebeldía, sino una oportunidad para servir con amor. Dice el versículo 16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Hay una paradoja cristiana aquí. ¿Y cuál es la paradoja? Libres para amar y servir, no libres para pecar. Versículo 17 resume la ética del reino.
A mí se me parece mucho a la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 22, donde se usan oraciones cortas y usualmente imperativas. No creo que tenga el tiempo, ya me pasé por bastante. Pero si usted tiene la oportunidad, lea Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 22, y usted verá cuántos imperativos le da Pablo. Mira lo que dice Pedro aquí en el versículo 17. Honrad a todos, amad a los hermanos. Corto. Temed a Dios, honrad al rey. O sea, son mandamientos, son imperativos. Y si usted mira, los primeros dos van en acorde con... le preguntaron a Jesús que cuáles eran los dos los mandamientos que debía seguir, cómo los resumía, y lo resumió en dos, ¿verdad? Y el segundo mandamiento, está aquí: honrad a todos, amar a los hermanos. Y el primer mandamiento está en los próximos dos imperativos: temer a Dios y honrar al rey. Aquí incluye indirectamente los dos mandamientos más importantes. Cada frase es una joya ética. Vamos a los versículos 18 al 25, y lo titulé Cristo, ejemplo supremo de sufrimiento y redención. Y esta es una sección bien profunda, extremadamente bonita y conmovedora. Y habla más del sufrimiento cristiano en el Nuevo Testamento. Pedro dirige las palabras a los siervos, que en ese momento le está hablando a esclavos de la sociedad romana, quienes a menudo sufrían injusticias severas. No obstante, ese principio aplica a todos nosotros. Todos pasamos por lo mismo. La exhortación es a someterse con respeto. Con respeto. No solo a quienes son justos, sino también a los difíciles e injustos. Pedro no justifica la opresión, sino que eleva el sufrimiento soportado por causa de Dios a un terreno de gracia y testimonio. El sufrimiento injusto, dice Pedro, es aprobado. Eso está en Reina Valera, ¿verdad? Si usted mira la Nueva Biblia de las Américas, le dice que el sufrimiento de Pedro le gana gracia ante Dios cuando se soporta por conciencia ante Él. Aquí la ética, nuestra moral, se diferencia radicalmente de la moral común. No se trata de soportar lo que merecemos, sino de seguir el ejemplo de Cristo, quien padeció siendo nuestro ejemplo. Él sentó el ejemplo para nosotros. Pedro describe a Cristo y lo utiliza el capítulo Isaías 53, desde el versículo 4, el 5, el 6 y en este momento el 9, cuando dice: no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. O sea, él usa ampliamente Isaías 53 en esta pericopa. Dice: cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba su causa al juez justo. Y es un modelo que es profundamente contracultural. Eso no es lo que nosotros solemos hacer, sino encomendaba la causa al juez justo. Este modelo es difícil de seguir, porque depende de que el Espíritu Santo esté en nosotros. Jonathan Edwards recalca que Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, como dice el versículo 24, enfatizando el sacrificio vicario y la redención como fundamento de toda esperanza cristiana. No solo nos redime, sino que nos capacita a vivir a la justicia, como dice Pedro, y nos da, este sufrimiento de Cristo tiene un propósito que es redentor, transforma nuestro dolor en oportunidades. Si usted mira, las enseñanzas que hay aquí son bastante grandes, incluso hasta el día de hoy. Ante la injusticia, la persecución, el maltrato, la marginación por causa de la fe, las personas creyentes son llamadas a confiar en la justicia de Dios, a responder con mansedumbre, como dice el mismo Pedro en el próximo capítulo, en el capítulo 3, versículo 15, y perseverar en el bien. La dignidad de quienes sufren está en comunión con Cristo, el siervo sufriente. Las aplicaciones que yo le veo, 3 aplicaciones cortas a este capítulo en total. Primero, vivir en santidad y unidad. Somos llamados a deshacernos de actitudes que destruyen la comunión. La iglesia debe reflejar la naturaleza de Cristo en todo tiempo.
Segundo, proclamar a Cristo con valentía. Nuestra identidad y propósito es anunciar las virtudes de aquel quien nos salvó. No podemos ocultar la luz que hemos recibido. Y tercero, sufrir con esperanza. Decía el pastor que se menciona 37 veces, te digo el domingo pasado, la palabra esperanza. Sufrir con esperanza. El sufrimiento no es ajeno a la vida cristiana. Siguiendo el ejemplo de Cristo, soportamos la adversidad con mansedumbre, confiando en la justicia y cuidado de Dios. Nos ponemos en pie. Padre eterno, te damos gracias, porque en tu infinita misericordia nos llamaste de las tinieblas a tu luz admirable y nos hiciste pueblo tuyo. Ayúdanos a desechar toda raíz de malicia, engaño e hipocresía y a desear tu palabra como niños recién nacidos, edificándonos sobre la roca viva que es Cristo. Fortalécenos para vivir como real sacerdocio y nación santa, proclamando tus virtudes en todo lugar. Señor, haznos ejemplo de buena conducta ante quienes nos rodean. Enséñanos a someternos a las autoridades con integridad y a usar la libertad para servirte con gozo. Cuando enfrentemos sufrimiento e injusticia, danos el carácter de Cristo para responder con mansedumbre y esperanza. Que tu nombre renueve nuestra mente y corazón y que la luz de tu evangelio brille en nosotros para que muchas personas conozcan tu amor y tu misericordia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestra piedra viva y buen pastor. Amén.